Hola, bienvenidos. Para comenzar la semana bien informados, aquí estamos con su médico en casa para que hablemos de salud, bienestar y prevención. Este es el espacio de Teleantioquia todos los días en este horario en vivo y en directo para que juntos conversemos sobre diferentes patologías o enfermedades de gran frecuencia o de mayor incidencia en la población mundial. Y hoy vamos a hablar de una condición que es de consulta frecuente, tanto por urgencias como en la consulta normal en el médico, consulta externa. Se trata del dolor abdominal. ¿Cuáles son las causas, el diagnóstico y cómo es el tratamiento que produce el dolor abdominal? Es nuestro tema del día. Aquí está. El dolor abdominal es frecuente y a menudo de poca importancia. Un dolor abdominal intenso de aparición súbita casi siempre indica un problema importante. El dolor puede ser el único signo que indique la necesidad de una intervención quirúrgica y requiere atención inmediata. Es especialmente preocupante en personas muy jóvenes o muy mayores, en las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y en las que se encuentran en tratamiento con fármacos que inhiben el sistema inmunitario. Las personas de edad avanzada pueden tener menos dolor abdominal que los adultos más jóvenes con un trastorno similar e incluso, aunque la enfermedad sea grave, el dolor puede evolucionar de un modo más gradual. El dolor abdominal también afecta a los niños, incluidos los recién nacidos y los niños pequeños que no tienen aún la capacidad de comunicar las causas de su malestar. El dolor abdominal o en el abdomen inferior puede ser un dolor sordo, un calambre o un dolor intenso. Los dolores sordos y los calambres con frecuencia están asociados a algunos fármacos de quimioterapia. Nuevamente bienvenidos a su médico en casa, gracias por estar con nosotros. Tema del día, dolor abdominal. Y sí que es bien frecuente. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo identificar esas señales de alarma? ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento y qué tan grave puede ser? Otro dato adicional, casi todos experimentamos alguna vez en la vida dolor en el abdomen. La mayoría de las veces pues no es algo serio realmente. La intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la afección que lo causa. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Tenemos líneas telefónicas para que participen porque estamos en directo 232-4604 y 018-000-515015. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos, para que participen además con sus inquietudes. Sentimos dolor abdominal en muchas oportunidades, que puede ser, a veces no puede ser tan grave, como lo decíamos, y otras veces revierte gravedad. ¿En qué casos, por ejemplo? Está con nosotros el doctor Álvaro Andrés Gómez Venegas, él es gastroenterólogo. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Gracias a ti, Yasmín, por la invitación. El doctor viene de Hospital San Vicente Fundación, una persona con gran experiencia para resolver sus inquietudes. Doctor, detallemos un poquito más en el tema de lo que es un dolor abdominal. Al comienzo del programa veíamos una nota introductoria, pero ¿qué podemos decir? ¿A qué se refiere? ¿Por qué se produce un dolor abdominal? ¿Cuáles son las causas? Sí, mira que el dolor abdominal es aquella sensación molesta que ocurre entre la zona baja del tórax, o sea, lo que llamaríamos la región subcostal, ¿cierto?, hasta la región inguinal. Sí. Y esa sensación molesta, incómoda, que nos motiva pues a consultar por ya sea su severidad o por su cronicidad. Doctor, y cuando hablamos de ese dolor abdominal, ubicando un poquito en la parte donde se puede presentar, Sí. en la parte central, a un lado del abdomen, al otro lado, ¿cómo es? Sí, digamos que primero que todo hay que saber que hay múltiples causas de dolor abdominal. Sí. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tenemos múltiples órganos ubicados en esta región del cuerpo. Digamos, tenemos órganos desde vísceras sólidas, como son el hígado, el páncreas. También tenemos vísceras huecas, ¿sí?, como es el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Tenemos también órganos del tracto urinario, riñones,
ureteres, que son los conductos que traen la orina desde los riñones a la vejiga, y finalmente las estructuras pélvicas, ya sean femeninas o masculinas, ¿sí?, que tienen una función reproductiva. Entonces, imagínate toda esa gran cantidad de órganos, en algún momento, según la dolencia que los afecten, pudieran llegar a generar dolor abdominal. Esto nos permite decir, doctor, que existen diferentes tipos de dolores abdominales y qué tan importantes son. Así es, y mira que para la consulta es muy importante poder realizar esta clasificación porque también nos orienta sobre las posibles causas que vamos a buscar. Entonces, es pregunta-respuesta médico-paciente. Exactamente, entonces tenemos un dolor abdominal agudo, ¿sí?, que es aquel dolor que inicia rápidamente en un transcurso de horas o días, y tenemos un dolor abdominal que es crónico, que es aquel que dura más de 3 meses. También lo podemos clasificar según, por ejemplo, el origen, la estructura que lo origina. Entonces ya dijimos, sea de origen visceral, todas las que les acabé de mencionar, sí, pero también tenemos un dolor abdominal de origen parietal, porque sabemos que hay una estructura que recubre el abdomen, que es la pared abdominal, y esa pared abdominal también puede generar algún tipo de dolor. Finalmente, hay una clasificación muy importante del dolor abdominal y es aquel de origen orgánico, que es aquel que puede desencadenar una enfermedad grave, que puede ser letal, como un cáncer, corto, por ejemplo, mediano plazo, por ejemplo, un cáncer, enfermedades inflamatorias de los diferentes órganos, ¿cierto? O tenemos también dolores abdominales de origen funcional, que son dolores que, digamos, pueden ser muy incómodos, afectan la calidad de vida del paciente, pero que finalmente no van a traer consecuencias ni en su vida, ni consecuencias nutricionales o de otro tipo. Vamos a pedirle a los televidentes que están en línea que nos den un minutico mientras vamos avanzando en el tema, que nos tengan un poquito de paciencia, doctor. Usted mencionaba ahorita dolor agudo y dolor crónico. Sí. Lo uno no significa, tanto el uno como el otro no significa que uno sea más grave que el otro. En lo absoluto. Por ejemplo, el cáncer, una patología que le tenemos tanto miedo, una enfermedad que genera tanto temor en nuestra sociedad, a veces usualmente no es dolor. crónica. Usualmente es una enfermedad que genera dolor abdominal crónico. Rara vez un paciente con cáncer tiene un dolor abdominal agudo. Entonces, realmente la duración del síntoma no define la severidad o la gravedad de la enfermedad. Ahora, ¿cómo identificar esos signos o señales de alarma frente a un dolor abdominal? De eso hablaremos más adelante, porque antes saludamos a Teresa, que se encuentra aquí en el municipio de Itagüí. Bienvenida y la escuchamos. Teresa. ¿Aló? Sí, señora, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo están? Muy bien, señora Teresa, gracias. Por el programa. Gracias. Primera vez que logro comunicarme. Ay, pues me alegra mucho. Aquí está en su médico en casa. Para ser rápida, yo tengo 79 años. Hace por ahí 8 sufro fibromialgia. Sí. Pero lo que más me atormenta es que todo lo que como, así sea sencillo o sea cualquier clase de comida, me causa mucho dolor abdominal. A ratos parece gastritis, pero el cólico es tan fuerte que yo tomo demasiada droga y sin embargo tengo que tomar buscapina cada que me da el cólico. ¿Y ya consultó un gastroenterólogo? A ver el doctor qué me aconseja y si es algún alimento Muy o bien. es algún remedio de tantos que tomo. Gracias, señora Teresa, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Gracias, que estén muy bien. Lo mismo, mi señora. Doctor, ¿qué podemos decir? Paciente de 79 años, sufre de fibromialgia, dice que todo lo que come le cae pesado, le ocasiona un dolor. Es muy importante saber, doña Teresa, que el dolor abdominal a edad como la que se está presentando en su caso, puede ser un signo de alarma, ¿sí? Sabemos que los extremos de la vida, tanto la población pediátrica como la población adulto mayor, definiendo adulto mayor como más de 65 años, puede tener patologías que pueden ser delicadas. Y particularmente después de los 65 y sobre todo después de los 50 años inclusive, se incrementa el riesgo, por ejemplo, de cáncer, ¿sí? Entonces, justamente es el paciente que desafortunadamente lleva un dolor de 3, 6 meses, nunca consultó y cuando le hacemos un estudio diagnóstico encontramos un tumor desafortunadamente avanzado. Pero sería, bueno, no yéndonos tan al extremo, ¿qué le podríamos recomendar a la señora Teresa? Justamente para porque ella menciona también, puede estar asociado al consumo de algunos alimentos. Justamente para poder, digamos, descartar enfermedades graves, doña Teresa, yo le recomiendo que asista a una valoración médica donde se puedan descartar, digamos, aquellas enfermedades graves, ¿sí? Y una vez descartadas ya podríamos llegar a ofrecer algún tratamiento en especial. Un consejo en particular para los pacientes con dolor abdominal es no automedicarse
Importantísimo. Importantísimo porque podemos inclusive enmascarar algunas entidades, ¿sí? Y el principal consejo es asista al médico. Antes de recibir a Omar, que se encuentra en Cesar, doctor, hay personas que tienen que tomar o consumen muchos medicamentos al día, sobre todo la población de adultos mayores. ¿Esto podría generar de alguna manera dolores abdominales por esa interacción medicamentosa? Claro que sí. Digamos que hay medicamentos que de por sí son lesivos, por ejemplo, para el Son aparato fuertes. digestivo, generan inflamación, ulceración y claramente pueden desencadenar dolor abdominal. Y finalmente la mezcla de muchos de ellos puede potenciar esos efectos adversos. Entonces la polifarmacia definitivamente es una causa de dolor abdominal. Que era lo que nos decía también la señora Teresa, que tiene que tomar algunos medicamentos. Omar, en Aguachica, Cesar, ¿se encuentra usted? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Lo saludamos a esta hora. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, muy buenas tardes. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, doctor Álvaro, yo tengo un problema abdominal en mi parte izquierda que, o sea, sí, es una parte abdominal que hace más de casi como un año que mantengo con ese dolor. Fui donde al urólogo y él me envió una tomografía axial computarizada de vías urinarias. Sí. Me envió un parcial de orina, un antígeno específico para cáncer de próstata y una ecografía para próstata transabdominal y me aparece que está todo normal, doctor. Pues yo soy insulina independiente y además tomo una metformina de 750 miligramos. ¿Eso a qué será? O sea, mantengo diario con ese dolor así como cuando uno aguanta tiempo sin orinar. Y es en el lado izquierdo. Es en el lado izquierdo, Omar nos decía. En el lado izquierdo, sí señorita, en la parte izquierda es mi dolor, sí. Vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor. Omar, gracias por acompañarnos. Señora, muchas gracias a ustedes por escucharme. A usted por participar en el programa, doctor. Entonces, cuando tenemos dolores del lado izquierdo del abdomen, muy importante lo que hizo el médico de Omar, descartar una causa urinaria, que es una causa frecuente y sobre todo en hombres, y con los síntomas que Omar refiere. Pero también es muy importante descartar enfermedades del colon. Por ejemplo, el colon es un órgano que tiende a generar dolor, lo que llamaríamos hacia el flanco izquierdo, a la parte lateral izquierda del abdomen, y sería, digamos, un órgano importante a estudiar, Omar, ya sea con exámenes, digamos, más avanzados, para poder definirte un tratamiento. Los síntomas, doctor, frente a un dolor abdominal, pues son clarísimos, ¿cierto? El dolor se ubica en la parte del abdomen. Ahora, cuando presento estos síntomas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Porque normalmente, y somos muy dados a automedicarnos, lo decíamos ahorita, pues esto no es correcto. Tenemos que acudir a urgencias. ¿Qué hacer en ese momento? Sí, entonces depende, ¿no? Digamos que hay unos signos de alarma que nos deben motivar a consultar por urgencias, por ejemplo, cuando hay un dolor abdominal agudo. ¿Cuáles pueden ser esos signos de alarma? Entonces pueden ser el sangrado, ¿sí? Si yo tengo sangrado por la boca, por el ano, por la orina o por la materia fecal, debo consultar porque puede haber alguna entidad importante que se esté pasando. Si tengo fiebre asociada a un dolor abdominal agudo, vómito persistente, ¿sí? Alteración del estado de conciencia, porque hay enfermedades que pueden generar sangrados, digamos, internos, lo llamaríamos así, y la pérdida de sangre hace que, digamos, haya pérdida del estado de conciencia. Y finalmente, si el dolor abdominal es muy severo, también puede ser un indicador de una enfermedad grave. También la coloración o pálida o amarilla, ya sea de la piel o de las mucosas, o sea, el tejido que recubre nuestra boca, los ojos, también puede ser un motivo importante para consultar por urgencias. Ahí va mi siguiente pregunta, doctor Andrés. Estamos hablando hoy para quienes acaban de llegar a sus pantallas de dolor abdominal muy frecuente en la población, de gran consulta, no solamente por urgencias, sino también por consulta externa. ¿Están asociados estos dolores abdominales o tienen relación con otras patologías? Hemos mencionado por encimita un cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, pero también podríamos hablar de una gastritis u otro tipo de patologías, doctor. Entonces, mira que el dolor abdominal agudo, por ejemplo, puede tener causas como la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar, la pancreatitis aguda, las úlceras gástricas, gastroenteritis, colitis. ¿Desencadenan estos dolores abdominales? Llevan a dolor abdominal. Enfermedades, por ejemplo, urinarias, cálculos renales, abscesos o infecciones en los riñones, infecciones urinarias, simplemente una infección urinaria te puede llevar a dolor abdominal. Y finalmente, enfermedades ginecológicas, infecciones del útero, ¿sí? También puede generar este tipo de síntomas de manera aguda.
De manera crónica pueden ser un poco diferentes, digamos, las causas. Sí. Sabemos que, por ejemplo, una de las principales causas de manera crónica de dolor abdominal son las enfermedades funcionales del aparato digestivo, síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, que son entidades que entiendo ya han conversado inclusive aquí en el programa porque, digamos, son motivo de consulta bastante importantes. Pero entonces no hablamos solamente de patologías o enfermedades que tienen relación con un dolor abdominal. ¿Podría presentarse también frente al consumo de algunos alimentos? Sí, sobre todo cuando son, digamos, las causas de origen digestivo, por ejemplo, en la dispepsia, que coloquialmente la gente llama como la gastritis, ¿cierto? O el síndrome de intestino irritable, hay ciertos alimentos que pueden desencadenar o, digamos, perpetuar el dolor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos vegetales, los granos, ¿cierto? Entonces, frijoles, lentejas, garbanzos, algunas frutas inclusive. Porque ¿sí? es muy común escuchar a la gente, me cayeron mal los frijoles, o algunas verduras. Así es, por ejemplo, dentro del repollo, por ejemplo. Claro, verdura, repollo, coliflor, brócoli, tienden a generar muchos síntomas. El mango, la manzana, la pera también pueden generar algo de dolor y distensión abdominal. También como los lácteos, por ejemplo. Sabes que es un motivo de consulta importante el paciente que refiere que le caen mal los lácteos. Y antes de ir a la pausa, saludamos a Daniela, que se encuentra en Manrique. Bienvenida y la escuchamos. Daniela, su pregunta. Aló. Mientras mejoramos la comunicación o restablecemos la comunicación con Daniela, hacemos una breve pausa, un minutico nomás, nos demoramos en Su Médico en Casa, estamos hablando de dolor abdominal, cuáles son las causas, factores de riesgo, síntomas, diagnóstico y tratamiento antes. Tenemos la siguiente información comercial. Ahora puedes sentirte seguro cuando vas a estar fuera de casa o vas a salir de viaje, porque puedes usar Tena Pants, que es ropa interior absorbente que no se ve ni se siente. Encuentra Tena Pants clásico especial para incontinencia moderada y Tena Pants ultra para incontinencia fuerte. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de dolor abdominal, de gran consulta en la población. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El dolor abdominal puede surgir por muchas causas, como infección, inflamación, úlceras, perforación o rotura de órganos, contracciones musculares descoordinadas o bloqueadas por una obstrucción y obstrucción del flujo sanguíneo que impide la irrigación de los órganos. En las personas con dolor abdominal agudo, determinados síntomas y características son motivo de preocupación. Estos síntomas son dolor intenso, signos de choque, por ejemplo, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja, sudoración y confusión. Signos de peritonitis, dolor constante que hace que la persona se doble del dolor o dolor que empeora cuando se toca suavemente a la persona o se golpea ligeramente la cama. Hinchazón abdominal. Las personas con signos de alarma deben acudir al hospital de inmediato. Para el tratamiento se trata la causa específica del dolor. Hasta hace poco se creía que no era conveniente administrar analgésicos a las personas con dolor abdominal intenso hasta haber establecido el diagnóstico, porque los analgésicos pueden enmascarar síntomas importantes o guardar síntomas importantes. No obstante, en la actualidad suele administrarse algún analgésico mientras se realizan las pruebas oportunas. Continuamos en directo con sus llamadas. Doctor, frente a este tema de los analgésicos, ¿qué hay que decir en cuanto al tratamiento? Sí, mira que cuando hablamos de dolor abdominal y ya nos referimos a que puede ocurrir de origen en una víscera, ¿cierto? O en la pared abdominal, los dolores de tipo visceral usualmente ocurren de vísceras huecas. El dolor de una víscera hueca, ¿por qué se genera? Por el espasmo, la contracción de la víscera, ya sea el intestino, delgado, grueso, los ureteres, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de drogas que utilizamos o medicamentos que utilizamos para controlar este tipo de dolor son antiespasmódicos, o sea, medicamentos que hacen que la víscera no se esté contrayendo constantemente y no genere esa sensación incómoda. Ahora sí saludamos a Daniela El Manrique. Bienvenida. ¿Y cuál es tu pregunta, Daniela? Buenas tardes, gusto en saludarlos, doctor. Lo mismo. ¿Cómo están? La pregunta que tengo es la siguiente.
problemas de estreñimiento, como me está hablando del tema de las vísceras huecas. El doctor, aló, buenas tardes. Te escuchamos, Daniela, claro. Él está hablando, se está refiriendo a las vísceras huecas y las que tienen problemas de contracción. Cuando uno ha tenido un estreñimiento, digamos, crónico o muy seguido de 6 a 3 meses con problemas de estreñimiento. Sí. Daniela. Sí, Bueno, señora, ¿qué podemos decir frente al tema del estreñimiento, doctor? Sí, y el abdomen. ¿Su pregunta y el dolor cuál es, abdominal, Daniela? La pregunta es, si yo ya hice una evacuación por problema de estreñimiento, ya logré evacuar porque me quedé 3-4 días, la pregunta es, ¿por qué me queda el dolor abdominal y me cae la pesadez la comida? Muy bien, gracias por esta importante pregunta, Daniela, doctor. Esto puede ser porque el estreñimiento es un síntoma asociado o que está incluido dentro del diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que ya lo mencionamos previamente, una afección crónica del intestino delgado y grueso que genera ambos síntomas, ¿no? Dolor, un dolor de tipo cólico que se relaciona con la ingesta de alimentos y se asocia con estreñimiento o diarrea, en el caso de la paciente más con estreñimiento. Claro que sí, es muy importante saber que algunos alimentos, como lo mencionamos previamente, pueden estar empeorando tus síntomas, pero digamos, una recomendación que le haría a la paciente es el aumentar el consumo de alimentos que le puedan mejorar el síntoma, sobre todo el estreñimiento. Entonces, la fibra. Fibra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas frutas, la papaya, la pitaya, el melón, la granadilla, ¿sí? Las verduras en general. Y, por ejemplo, la linaza también tiene un potencial que administrándose ojalá a diario y ojalá en la mayor cantidad posible que la pudiera llegar a consumir, mejoraría mucho sus síntomas. Buenas recomendaciones, doctor. ¿Por qué se puede complicar un dolor abdominal? Se puede complicar por muchos factores. Uno, lo que vulgarmente la gente denomina que se estrangule un órgano, ¿sí? Y es que, por ejemplo, haya sangrado, ¿sí? O que el órgano sufra una alteración en su flujo sanguíneo, entonces se va, por decirlo vulgarmente, se va pudriendo de manera lenta hasta el punto que se rompe. Y sabemos que cuando un órgano, por ejemplo una víscera hueca, se rompe, la consecuencia es una peritonitis. Y una peritonitis puede ser letal porque hablamos de una contaminación de ya toda la cavidad abdominal. Saludamos a Ángela muy breve porque ya nos quedan pocos minutos. Bienvenida, ¿y cuál es su pregunta? Buenas tardes, Yasmín, doctor, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ángela, su pregunta, por favor. Para que alcancemos a responder. Bueno, se nos cayó la llamada. Doctor, ya hablamos del diagnóstico, que básicamente es consulta, pregunta-respuesta, médico-paciente. Finalmente, ¿cuáles son esas recomendaciones generales frente a un dolor abdominal? Hablamos de la gravedad, por ejemplo, ¿en qué momento podríamos consultar a urgencias y cuándo no? ¿O siempre hay que prestarle atención inmediata? Digamos, si usted nota que el dolor abdominal altera su calidad de vida, hablando justamente de un dolor abdominal crónico, o sea, que le impide realizar sus actividades diarias, sus situaciones sociales se ven comprometidas por la presencia del dolor abdominal, consulte. Consulte porque debe presentar alguna patología que pueda beneficiarse de algún manejo, ¿sí? Y con esto mejorar el síntoma como tal. Muy bien, doctor Andrés, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.